Bueno, los vectores se usan para representar fuerzas, ya sea eléctricas, magnéticas, estáticas, físicas, etcétera, ¿no? Entonces, pero gráficamente, nosotros acá en ingeniería los representamos como flechas en un plano cartesiano. Existen otros planos, el plano cilíndrico, el plano esférico. Sin embargo, en este curso de álgebra vamos a ver vectores solamente en el plano cartesiano. Y pueden estar vectores en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. En 2 dimensiones porque solamente tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Entonces un vector en el plano cartesiano de 2 dimensiones puede estar como cualquiera de estos 4 vectores. Y cada uno de ellos, por ejemplo, el vector V está en el primer cuadrante, el vector B está en el tercero, y así sucesivamente. El vector A está en el segundo, por ejemplo, el vector C está en el cuarto cuadrante. Y si se fijan, todos son flechitas, porque quiere decir que aquí hay vectores, es una fuerza, ¿no? Es una fuerza, el origen de la flecha indica el origen de la fuerza, y la puntita de la flecha indica la dirección, el sentido de la fuerza. Y el origen del vector no necesariamente está en el origen del plano cartesiano. Si se fijan, pueden estar en cualquier punto de los 4 cuadrantes, ¿sí? Y cada vector tiene componentes. Como estamos en 2 dimensiones, el vector V tiene su componente en X, que es la sombra que hace la longitud del vector sobre el eje de las X. Y su componente en Y, que es BY, es la sombra que refleja sobre el eje de las Y. Entonces cada vector en el plano cartesiano en 2 dimensiones, en los 4 cuadrantes, refleja una componente, ¿sí? Así el vector V, por ejemplo, va a ser igual a una componente en X más una componente en Y. Ahorita explicamos esto de las I y las J. Pero cada vector en 2 dimensiones tiene sus componentes X y Y. La longitud del vector, la longitud de la flechita, indica la magnitud de la fuerza. Un valor escalar que indica el módulo o la longitud, la magnitud del vector. Y la dirección es el ángulo que forma con respecto al eje X positivo, ¿sí? Por ejemplo, el vector C, su dirección, siempre, ¿se acuerdan? Siempre desde el eje positivo de las X. Esa sería su dirección. Y el sentido es hacia si es positivo o negativo, hacia qué eje se dirige y en qué signo, ¿no? Por ejemplo, se dirige va en la dirección tantos grados con respecto a X, pero en un sentido positivo hacia Y y positivo hacia X, ¿verdad? A eso se refiere. En 3 dimensiones tendríamos 3 ejes como estos, X, Y, Z. Entonces podemos tener un vector igual que en las 2 dimensiones. Ahora el plano es de 3 dimensiones, X, Y, Z. Entonces lo podemos tener en cualquier parte de los cuadrantes del sistema cartesiano de 3 dimensiones, ¿sí? Este es el vector A, por ejemplo, el vector B y el vector C. Vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, vamos a empezar otra vez con 2 dimensiones. Aquí nos piden ubicar los puntos. Ahora hay que hacer una distinción entre puntos coordenados y vectores, ¿verdad? Aquí nos están pidiendo puntos coordenados. ¿Cuál sería el punto coordenado en mi plano cartesiano XY? ¿Dónde ubicaría el punto coordenado 2,1? En X2 y Y1. Y donde se crucen, vamos a llamarle mi punto coordenado A. Este
Este sería mi punto coordenado A, B, C y D. Entonces aquí estaría mi punto coordenado A. Mi punto coordenado B estaría en menos 4, X menos 4 y Y 3. Y donde se junten, donde se intersecten, ese es mi punto coordenado B. ¿Dónde está mi punto coordenado C? Mi punto coordenado C está en X0 y Y2. Aquí está mi punto C, en Y2. Mi punto coordenado D está en X2 y en Y-3. Y donde se intersecten, ahí está mi punto D. Así es. Este es para el caso de 2 dimensiones. Estamos hablando de puntos coordenados en 2 dimensiones. Ahora, puntos coordenados en 3 dimensiones. Vamos a hacer este ejemplo. Aquí estamos en un plano cartesiano de 3 dimensiones o tridimensional. ¿Dónde estaría mi punto coordenado? 1, 2, 3. X1, Y2. Vamos a ir siguiendo. Entonces, Y2. Donde se intersecten, aquí voy. Pero Z es 3. Entonces, ¿cuánto 3 para acá? 1, 2, 3. Entonces, junto lo que me dio Z con lo que me dio X. Bueno. Y luego voy por arriba 2. Y donde se intersecten X, Y, Z. Entonces, ¿dónde está mi punto coordenado? Vamos a llamarle punto coordenado A. Mi punto coordenado A en 3 dimensiones, 1, 2, 3, está aquí. Este es mi punto A. ¿Por qué? Porque es donde se intersecten. Donde se intersecten, X vale 1. Aquí está X, en el eje de las X. Y luego donde se intersecte con Y igual a 2, aquí se intersecta. Y luego caminamos en la dirección de Z. ¿Se fijan? La flechita apunta hacia la izquierda, hacia abajo. Entonces caminamos 3 puntos. 1, 2, 3. Aquí es 3. ¿Por qué es 3Z aquí? Porque si lo bajas Y2 y luego lo recorres 1 en X negativo, llegas a donde Z vale 3. Entonces por eso aquí es mi punto A. ¿Dónde será mi punto 0,0,4? O sea, X0, Y0, Z4. Entonces contamos 1, 2, 3. Por aquí está. Por aquí está mi punto B. Vamos a llamarle B. ¿Y dónde está mi punto C? Mi punto coordenado C. 3 en X. Aquí es 3. 2 en Y. Aquí vamos. 2 en Y. Es decir, estamos en X3. Luego subimos 2 en Y. Y luego vamos a caminar hacia Z negativo 3. O sea, en menos 3. Entonces aquí sería prolongando la Z, el eje de las zetas, pero ahora del 0 hacia la derecha sería negativo. 1, 2, 3, aquí estaríamos más o menos. Entonces donde se junte. Pero no olviden que empezamos en X. X3, nos ubicamos en el 3X. Luego subimos. Hacia arriba son las Y. Entonces subimos 2, 1, 2. Y luego caminamos en la dirección de Z negativo, 3. Entonces sería en esta dirección más o menos, paralela a Z. 1, 2, 3. Por acá estaría mi punto C. ¿Sí?
Cada punto en el plano cartesiano de 3 dimensiones me forma un cubo. Y donde se intersecten las coordenadas, ahí es el punto que yo estoy buscando. Entonces vamos para que vean el cubo. X3, Y2. Vamos a pintarlo de otro color. Y2, X3, y luego Z3 en la dirección de Z. ¿Sí? ¿Por qué va a formar un cubo? Pues porque si yo trazo rectas paralelas a cada uno de los ejes, se forma un cubo. ¿Vieron? Entonces cada punto coronado en mi plano de 3 dimensiones forma un cubo. Y donde se junten, ese es el punto que yo estoy buscando. Otra vez, por ejemplo, el punto C. Camino 3 unidades hacia X. Le voy a pintar con la línea roja. 3 en X, después 2 en Y positivo está hacia arriba, y menos 3 en Z, o sea, en la dirección de Z, trazo una línea perpendicular al eje Z, pero hacia el lado contrario de los positivos. Y encuentro dónde está mi punto C. Aquí está mi punto C.